Y de ahí empezamos. Padre, hoy que va completándose, Señor, la gloria eterna, Dios, de la que cantaron tus siervos, de la que cantaron, Señor, tus profetas, que, Señor, será siempre un Adar santo. Y ese, Señor, bendito seas, porque ese está escrito. Bendito seas, está en nuestro corazón. Bendito seas, Señor, está en tu reino, Dios, y ese reino está en nuestras vidas. Y yo bendigo, Padre, porque ese, Señor, así fue como empezamos. Así, Señor, será como completaremos. Así como Cristo Jesús lo hizo, Señor. Dando espada, Padre, devolviendo la espada a tus hijas, devolviendo la espada a tus hijos, Dios. Y para eso, Señor, yo bendigo que se abra, Señor, esa diestra de tu justicia. Porque, Señor, ahora cualquier cosa, Señor, que se abra para defenderse, así nos ha tocado, así le toca a este mundo, Dios de los cielos. Pero nosotros tenemos, Señor, una diestra de tu justicia y una espada, Padre, que flamea y una espada, Señor, que es más cortante porque llega a las intenciones incluso de nuestro corazón. Y esa, Señor, es la que divide. Y pone, Señor, el orden para que lo que pertenece a la izquierda, pues a la izquierda, Señor, con su trabajo, lo que pertenece, Señor, a su sol, lo que pertenece, Señor, a su calor, lo que pertenece, Dios de los cielos, a su muerte, a su oscuridad, a su desierto, Dios. Pero bendito seas que así, Señor, como cae la lluvia, así caiga, Señor, tu verdadera enseñanza. Porque eso, Señor, sea lo que tomemos, Dios bendito. Y, Señor, lo que tomemos sea por quien nos tomó y tu mano, Señor, gloriosa. Para que, Padre, esa mano, Señor, de injusticia que quiso tomar el corazón, que quiso tomar la mente, que quiso, Señor, poner dolor, que quiso tomar, Señor, los caminos tuyos, que quiso, Señor, abusar, que quiso, Señor, llevar espada. Esa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esa mano con sus espadas que quisieron dividir, esas sean, Señor, las que retrocedan. Pero nosotros, Dios de los cielos, así como esta lluvia que, Padre, que llega a nuestras vidas, así, Señor, se levante esa juventud. Y bendito seas, Padre, por esa juventud que está, Señor, en tus hijas, Dios de los cielos, porque esas hijas tuyas siempre, Señor, serán ese rocío, porque sin el rocío, Padre, ¿dónde estará el maná? Y bendito seas por tu maná, porque ese, Señor, en cambio hoy sabemos que es lo que sale de tu boca. Y lo que sale de tu boca, Señor, lleva levadura, lleva santidad. Y bendito seas, porque en el nombre de Cristo Jesús, este Shabbat de gloria, Padre, bendecimos, Dios de los cielos, porque los huérfanos, porque las viudas, porque los desamparados en ti tienen espada, pero la verdadera. Bendecimos, Señor, porque en ti, Señor, está la gloria. Y esa gloria, Señor, es Padre tu reino, tu justicia, porque esa, Señor, será como esa nube, porque con todo el peso de los cielos sostuviste, Señor, esa nube, para que esa nube, Señor, con todo el peso de tu gloria, levante, nos permita caminar, nos permita completar estos 50 días, nos permita hacer Pascua, nos permita bendecir. Bendito Señor, por ese cántico nuevo, porque el cántico, Señor, que pasó, ese Señor de Moisés, ese Señor de María, ese Señor en el nombre de Cristo Jesús, nos devuelve en cambio un verdadero Adán, que es el de tu palabra, escrita en nuestro corazón, pero también escrita en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Mía tenía una pregunta importante con respecto al conteo. Ya, y no sé si alguien más tiene alguna pregunta, Juan Vicente, Natalie. No, Marquito, buenas tardes. No, Marquito, gracias. Bendiciones con todos. Con gusto, Juan Vicente. Bueno, mire, dice, vamos a Levítico capítulo 23, verso 15. ¿Qué dice? El primer versículo dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida
contaréis 7 semanas completas. Así tengo yo en mi versión. ¿Alguien tiene algo diferente? Yo tengo hasta el día siguiente del día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Ajá, perfecto. ¿Alguien más? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que contar? ¿O por qué se tiene que contar? Como dicen. Entonces, como que, ¿qué se tiene que contar? Los días. Y aquí vamos al siguiente versículo, ¿no? Que el verso 17 dice, traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecidos, hechos de 2 décimas de un efa, serán de flor de harina, amasados con levadura, como, como primeros frutos al Señor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que contar? ¿Qué se tiene que contar, Mía? Yo creo que es la levadura correcta. Bueno, Se tiene que contar la levadura correcta. Juan Vicente, ¿qué se tiene que contar? A ver, ¿qué se debe contar? Nati, ¿qué opina usted? ¿Qué se tiene que contar? Yo creo que el peso el peso de, en primer lugar, el peso de la levadura y el peso del efa de la harina para hacer el pan. O sea, el espíritu que está ahí llevando eso. Entonces, se tiene que contar, se tiene que contar el peso de la harina, el peso de la levadura. Juan Vicente, ¿qué se tiene que contar? Mire, todo lo cambia, ¿no es cierto? El momento que, ¿qué es lo más importante de estos 3 versículos? Mire, pongámosles las cosas de peso. Mire. Dice, cosas de peso, días. días. Ajá. Ahí está No, también. no, sigue, por favor, ábrele nomás. Días. Cosas de peso. La La medida. harina, La sí, harina. La medida, porque siempre es la cuenta del Homer, dice, ¿no es cierto? Ya, la cuenta de la medida. Entonces, cosas de peso. ¿Qué pesa más? ¿La cuenta o la medida? Un poquito para quitarle el peso, La el peso. primicia también, Marquita, la primicia también. Claro. Espérense, pero solamente para quitarle un poquito de peso judío, ¿no es cierto? Porque dice la cuenta del Homer. Entonces, la cuenta del Homer, ¿qué es la cuenta del Homer? Es la cuenta y la medida, pues. Entonces, ¿qué tiene más peso, la cuenta o la medida? Bueno, pero mire, ¿qué más que el día de reposo? ¿Qué más tiene peso? ¿Qué más? Las semanas completas. Bueno, dejémosle como que son muchas cosas, pero sí, sigámosle reduciendo, ¿cierto? ¿Qué tiene peso? Los días. Eh, Ujú. ¿Qué tiene peso? la espiga tierna. Entonces, primero ahí lo que tiene peso
Mire, para que no se confunda, lo que tiene peso ahí es el trigo, porque ahí no está hablando ni de la cebada, y siempre va a escuchar prédicas absurdas que dicen, sí, es la primera cuenta de la cebada. No, ahí es lo que tiene peso es el trigo. Entonces, esto es cuenta del trigo, así que hay que dar el peso correcto. Y traerás la espiga tierna, es decir, traerás lo primero, lo que es trigo realmente. Eso traerás. No, no le dice traerás cebada, nada, trigo. El trigo es trigo. Dice, ¿qué más? ¿Qué más tiene peso? La almorada. Estamos en el 17. ¿Qué más tiene peso? Los panes. ¿Qué más tiene peso? ¿Qué es lo que más peso tiene? La primicia. La primicia. Ya, para Nati, la primicia. ¿Qué es lo que tiene más peso? La primicia. Katia, ¿qué es lo que tiene más peso? Mía, Juan Vicente. Es que todo le transforma, por eso, todo le transforma el rato que le mete la levadura. Pregunta, de todo lo que hemos mencionado, ¿qué tiene más peso que la levadura? Nati, Las, usted me acaba de decir, las primicias, ¿qué tiene más peso, la levadura o las primicias? Las primicias, Marquito. ¿Por qué? Yo digo que la Para mí, levadura. bueno, para mí, a ver, ¿por qué las primicias? Porque la primicia sale de lo que tú estás produciendo, de Ya, lo que tú estás dando de tu perfecto, corazón, de tu espíritu. Entonces, eso es para mí perfecto, una primicia, ¿ya? perfecto. Entonces, si usted le quita la levadura, que la levadura significa pecado, en, bueno, significa pecado, significa que estás dando algo correcto, algo limpio. Nati, Es buena para pregunta. mí la primicia. Como sea, primicia del fruto del amor, del fruto del gozo, del fruto de la paciencia, del fruto de todo. Perfecto. Pero es un fruto que está limpio sin la levadura. O, como diríamos, dar la levadura correcta para que esa primicia sea primicia. Vamos al tema. ¿La levadura significa pecado o significa reino? ¿Eh? Ese es el tema. ¿Qué opina? Entonces, por eso, por eso esto lo transforma todo. La levadura, eso es lo que rompió Cristo Jesús. Marquito, perdón, me sacó no le entendí nada. ¿Qué dijo? ¿La levadura qué significa? ¿La levadura significa pecado o significa reino? Ese, ese es el pequeño gran problema. Porque el momento que nosotros estamos hablando aquí, lo que se tiene que contar es una historia. Y la historia de la levadura. Es decir, lo que se tiene que contar es la historia del reino. Porque aquí de lo que está hablando es del reino. ¿Ya? El reino de Dios y su justicia. Eso se está hablando. ¿Por qué podemos estar seguros de que se está hablando del reino de Dios y su justicia? ¿Por qué? Porque el reino de Dios y su justicia es el cumplimiento del Pentecostés, del Shabbat, de las semanas y de las primicias. Y lo que dice Natalie es perfecto también, porque no existe primogenitura sin el reino. Y no existe el reino sin las mujeres. Y no existe el reino sin las levaduras. Sin la levadura correcta. Así es. Entonces, el reino es la levadura correcta. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el reino no tuviera levadura? ¿Qué pasaría? Simplemente la masa no sería masa. Entonces, Sería ¿por harina qué? pura. Exacto, porque la masa sería harina. Y para que deje de ser harina,
¿Qué es lo que necesita la masa qué es lo que necesita la harina para que deje de ser harina? Necesita levadura. De la Y, correcta. y también incorrecta. Entonces, una levadura, por eso es importante. El Pentecostés es el día de la primogenitura. ¿Y qué es lo que tiene primogenitura? La masa tiene primogenitura. ¿Y por qué tiene primogenitura la masa? Porque la masa es sinónimo del cuerpo, porque la masa es sinónimo del pan. Entonces, Cristo Jesús vino a hacerse pan. ¿Sí? Ahora, sí, ahora vamos con Cristo Jesús. Si Cristo Jesús vino a hacerse pan, ¿cómo era la masa? ¿Era leudada o no era leudada? Entonces, La levadura correcta, porque si no, no era pan tampoco. ¿por qué? Pero no era harina. De ley tenía levadura, pues. De ley, no, exacto. Claro, si no, no es pan. Si no, no es pan. Y entonces, ¿cómo se llamaría Cristo Jesús? Matzá. ¡Eh! Le cachó Nati. Así, sí. Exactamente. Bendito sea Dios. Cristo Jesús se llamaría Matzot. Pero Cristo Jesús no se llama Matzot. ¿Cómo se llama Cristo Jesús? El pan de vida. El pan de vida. ¿Y el pan de vida qué tiene? Tiene una masa. Y esa masa, ¿cómo es la característica de esa masa? Esa masa secó todas las levaduras, pero trajo la levadura correcta. Porque si no, si solamente secaba las levaduras, ¿hubiese sido qué? Hubiese sido harina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros comemos? ¿Qué es lo que Matzá. nosotros comemos? Matzá, si es que el que diga, y si no, pan es el verdadero pan. Exacto. Por eso para los judíos, por eso para Cristo Jesús dice, ¿cómo? Tienen que comer, el que come mi pan tiene que comer mi cuerpo y tiene que comer, el que toma mi sangre tiene que tomar el que toma ¿cómo es? Mi vino tiene El que vino. tomar mi sangre. Entonces, todos pensaron que hablaba ¿cómo se llama estos? Que se come, de canibalismo. Cristo Jesús, ¿de qué estaba hablando? De él mismo. Estaba hablando del mismo y de nosotros. Entonces, por eso es importante que aquí, ¿de qué está hablando? Está hablando, ¿sí? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero está hablando del reino. Entonces está hablando de una historia contada. ¿En dónde está esa historia? Esa historia está en nuestro corazón. Por eso, aquí no le dice, mire, escuche lo que le dice aquí. Aquí no le dice cuenta. Aquí, ¿qué le dice? Da valor, Da peso. da peso, da gloria, da reino, da pan, da espada. ¿Por qué? Porque está hablando del reino. El momento que dice levadura, el momento que dice yo soy la levadura, está diciendo, esto es un asunto de reino. Y si es un asunto de reino, ¿sí? Si es un asunto de reino, es un asunto de guerra, es un asunto de reinos. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los reinos y el reino de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Según lo que acaba de decir aquí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia son las guerras. La diferencia son las contiendas. Las espadas. Gracias. ¿Por qué? Porque la diferencia está en la espada. Así es. Si usted habla con la espada correcta y empuña la espada correcta, esa guerra se termina y esas cosas se acaban. Amén.
Entonces, ¿qué necesita? ¿Sí ve? Necesita escribir. Esto no es un asunto de contar, esto no es asunto de empuñar una espada. Esto es un asunto de, escritura. Y ¿Qué de le saber parece? escribir. ¿Ah? Y de Por- saber escribir. sí, Y de por eso le escribir lo digo. correcto. Por eso le digo, exactamente. Entonces, este no es un asunto de matemáticas. Esto es un asunto de escritura. Pregunta, ¿qué historia cuenta el reino de Dios? ¿Cuál es la historia del reino de Dios? ¿Sí? El Es un, reino de Dios. es un asunto de escritura. ¿Con qué está escrita la escritura? ¿En dónde está escrita la escritura? ¿En dónde? Está escrita en el corazón. Así es. Exactamente. Entonces, por eso, estos 50 días, usted mire lo que escribe. Si escribe Dios, si escribe con espíritu, es una historia. ¿Qué tipo de historia es esa? Es una historia ya escrita. ¿Sí o no? Ujú. Claro, es una historia escrita. ¿Y cuál es la historia del reino de Dios y justicia escrita? ¿Cuál es la historia? Cristo. Cristo. Continúe. Si es Cristo, ¿cuál es la historia? De nosotros como hijos Es el del pan. Señor. Es Sí. el Y Él pan. vino. Y si es el pan, nosotros somos la masa. Así es. Entonces, ah, ahora separe los reinos. ¿Y cómo es la historia? Al ¿Qué revés. historia? ¿Qué historia ahorita, si separa el reino? ¿Qué historia se quiere escribir? ¿La historia de quién? La historia de nosotros, no de Cristo. La historia, exacto, la historia de las cosas que se tienen que inflar. ¿Qué más? ¿Qué otra historia? La historia de las cosas que no tienen peso. ¿Qué otra historia? La historia Es de de las los que no tienen guerras. cabeza. Exacto, la historia de las mujeres sin cabeza y de las mujeres y de los hombres sin cuerpo. Y entonces cuando las mujeres no tienen cabeza y las historias y los hombres no tienen cuerpo, ¿para qué salen los reyes? ¿Para qué salen los reinos? ¿Para qué? Supuestamente a quitar cabezas y a quemar cuerpos. Pero Eh, no hay. entonces salen para empuñar espada y como salen todos los años, como se repite esa historia vieja, como se repitió desde Éxodo, salen reinos, salen espadas, pero al mismo tiempo sale la masa santa para nuevamente escribir lo que escribe Cristo Jesús con su espíritu. Llegado a los 50 días, ¿qué escribe? Escribe lo que acaba de decir Nati. Escribe producción. ¿Qué más escribe Nati? Lo que usted decía. Ah, frutos. Fruto. Escribe fruto. ¿Qué más escribe? Vida. Escribe vida. Qué chévere. ¿Qué más escribe? Es semilla, Marquito. Es que, exacto, escribe identidad. ¿Qué más escribió en Pentecostés Cristo Jesús? ¿Qué más escribió? Escribió espada. ¿Qué más? El mismo espíritu, Marquito. Exacto. Masa. Escribe construcción, escribe edificación, escribe ratificación. ¿Por qué? Porque a partir de los 50 días, ¿qué tiene que contar usted? Tiene que contar, tiene que seguir Dientes. escribiendo, tiene que seguir escribiendo. ¿Por qué? Porque tiene que escribir algo ya escrito y tiene que escribirlo en su corazón. Y llegar a su costa. Ya. Así que, ¿qué le parece? Ahora yo le pregunto, ¿cómo está la historia de su corazón? Ahora, ¿cómo está? ¿Cómo? Le doy ejemplo. Está triste. No, Es, está, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está la historia? Este es el día de la historia. Estos son los días de la historia. ¿Cómo está la historia? ¿Cómo está la Marquito, historia de su hasta la corazón? semana, hasta el martes, él estaba en preocupación.
pero desde el martes que entramos al último Amén. tramo de la fiesta, se tranquilizó, dio Amén. paz, se quitaron los pesos, se quitaron las glorias de uno, no la gloria del Señor, las glorias de uno, las preocupaciones, las enfermedades. Así que Amén. yo, Marquito, para mí ha Espada. sido esta fiesta declarar sanidad, declarar la espada, porque esa es la espada, Espada. declarar tu vida, tu Espada. bendición, y ya, y pasé. Amén. Espada. Espada. Entonces, ¿cómo está? Por eso digo, ¿cómo está la historia? ¿Cómo está tu historia, mía? Sí, está, como usted dice, ¿no? Como contando la historia que tiene que ser contada. Sí, yo sí siento que está caminando. Escribir es caminar. Eh, Escribir es caminar, escribir es dar peso, escribir es Tomar llegar, la identidad y el es, lugar, ¿no? claro. Porque Pues al sí, final de, porque al final de cuenta, esto es una escritura del Espíritu, ¿sí? Entonces lo que estamos, Marquito, sí, no, ahí le doy una pregunta, perdón que le interrumpa, pero todos estos días he estado oyendo de gente que ya viene la guerra, que ya se acaba el fin del mundo, que ya, chuta, nada, que ya viene la guerra, la hambruna, la peste, la plaga, que ya nos... Entonces yo decía, oigan, hemos vivido así todo el tiempo porque la palabra es de 200 años atrás, pero ¿por qué nunca declaran, vean, hay sanidad, hay restauración, hogares se van a sanar? ¿Por qué no declaran así? Y la gente está en un espíritu de una cosa espantosa ahí, que yo dije, yo dejo eso porque si yo me pongo al mismo espíritu, termino en la cama y preso en una cobija y nos muramos nomás. Llegue el fin del mundo y ya nos acabemos. mire, por eso, por eso nosotros podemos entender el canto, el canto de María y el canto de Moisés, Ujú. porque ese canto, chusa, ¿qué le diré? Porque es un canto repetitivo, una historia repetitiva. Y como digo, y usted dirá, bonito el reino de Dios y justicia, pero si no aprende a empuñar espada, discúlpeme, esas espadas, ¿a dónde les llegan? Esas espadas les llegan a donde llega María. Le atraviesan las intenciones del corazón. Y no solo le atraviesa el alma, ¿sí? Le El atraviesa el espíritu. memorial. No solo le atraviesa el memorial. ¿Por qué digo esto? Fácil o difícil. Mire, eh, por qué digo esto? Porque nosotros de aquí tenemos una segunda Pascua y ese es Las un cosas. medidor, ¿ya? Ese es el medidor, ¿no es cierto? ¿Por qué se instauró la segunda Pascua? ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué se instauró la Sí, segunda Pascua? porque había gente que no podía tomar de Pascua porque estaban impuros o estaban fuera o estaban lejos. Pues, no, ¿y por qué estaban contaminados? Por las levaduras falsas, o sea, ¿No? por las... Mire, la Biblia lo dice, estaban impuros por causa de muerto, dice. Ah, sí, Marquito, sí. ¿Ah? Y ahora, ya, y ahorita le cacha. ¿Por qué la segunda Pascua? ¿Por qué ellos estaban? ¿Qué espada les entró a ellos? No, perdón, más que qué espada les entró. ¿A dónde les entró esa espada? El ¿A dónde? corazón, Al corazón. ¿A dónde más les entró esa espada? al espíritu y a la mente, Marquito. Al memorial. ¿A dónde les entró esa Ujú. espada? Les entró Acá al en la mente. alma. Ujú. Ahora pregunta, ¿cómo se llama esa espada que les llega al alma? ¿Cómo se llama esa espada? ¿Cómo se llama esa espada? Muerte. Ma- Esa espada se llama la espada que le atravesó a María. Por eso es importante que aquí la identifiquemos. Cómo se llama esa espada? Que lo mismo le atravesó al alma a María. ¿Cómo se llama esa espada? Es la- es la es- Esa es la espada de Agar. Sí, sí, ¿Ya le sí, sí. cachó? Sí, sí, sí.
Entonces, si pasan de la primera Pascua, mire, y a la segunda Pascua, pregunta, ¿quién se les murió? ¿Quién se les murió ahí? ¿Quién? El que empuñaba la espada. Tu alma, pues. A ver, claro, exactamente. De la primera Pascua a la segunda Pascua, ¿qué hubo ahí? Digamos que hubo calamidades, hubo muertes, hubo guerras. ¿Qué hubo ahí? O simplemente hubo ausencia de espada y presencia de otra espada. ¿Ah? ¿Qué le parece? Entonces, por eso le digo, esa espada que le atravesó a la que le dio a luz a Cristo Jesús, imagínese, esa espada que le atravesó a ella, por sobre la espada que le dio Dios, porque Dios, para que venga Cristo Jesús, ¿le dio o no le dio espada a María? Claro, ¿Le dio o no le dio espada? sí. Sí, sí o no, conteste, Sí, como sí, mujer. Marquito. Sí, Sí, ahora, ¿con cuántas espadas se enfrentó María? con un montón. Con un montón, con un Claro, montón. O sus sea, propios pensamientos y sus propias negaciones y sus propios dolores y sus propios llantos. mire, pero sobre todas las cosas, ¿qué tenía a favor María? Pregunte qué tenía en contra. María tenía la Tercera Guerra Mundial encima de ella. Me refiero, María tenía al ejército. A ver, ¿cómo le pongo? María tenía ¿a quién? ¿A quién tenía encima? ¿Quién para usted es más peligroso? ¿Los chinos, los rusos? ¿Quién es más peligroso? Ah, Los musulmanes. ¿A quién tenía? Los chinos. ¿Qué? Sí. Y sin embargo, nadie, ninguna espada a ella le podía hacer, porque iba contra los chinos, o sea, contra la cultura china, contra todas las culturas, iba claro. En el tiempo de ella, lo que tenían que hacer era matarle, o sea, el 99% de probabilidades tenía para que María le maten, ¿sí o no? Sí, Sí, entonces no estamos hablando nada más que la María, la madre de Jesús. Estamos hablando de todas las espadas puestas encima de ella. Y sin embargo, qué espada le afectó a ella? ¿Qué espada? a ver, Una espada sutil, pero más poderosa. Entonces, ¿cómo se llama esa espada sutil y más poderosa? ¿Cómo se llama? Es más poderosa, porque usted contra la Segunda Guerra Mundial, bueno, yo sigo insistiendo esto para darle la magnitud, pero contra la guerra, usted contra la guerra se para, lo que sea, pero contra lo que es sutil y le atraviesa el corazón, ya antes de ir a la batalla ya está muerto, ya está perdido. claro, por Dios, eso es lo que estoy diciendo, Mm, eso, o sea, todos los que están hablando y eso, póngales una batalla. Ellos lo que van a hacer es pelear por la muerte y no pelear por la vida. salir huyendo, Marquito. Salir huyendo o pelear por la muerte. Porque lo que están haciendo es, ¿qué? Combatiendo Abrazar contra la la muerte. muerte. Claro. Entonces, ¿quién combate contra la muerte? Discúlpenme. Nadie. Nadie. ¿Quién combate contra el dolor que sentía María? Nadie. Y sin embargo, a Cristo Jesús, o sea, tremendo hijo que no le importó verle a su mamá y verles a las otras mujeres. No, tenía que esperar lo glorioso hasta el final, Así es. ¿sí? Porque lo glorioso se llama, lo glorioso, lo fuerte, lo magnífico, lo que se podría decir, lo, vamos mejor. Lo que cubre, ese se podría decir, lo que cubre la cobertura, y por eso el día martes fue importante y es importante, para echar abajo o poner en orden el cántico de Moisés. ¿Sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Ni siquiera, mire, los 50 días, ni siquiera tenemos que hacer algo, simplemente ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los 50 días? Dar peso cada día. ¿Y a qué tiene que dar el peso?
Perfecto, ¿a qué tiene que dar peso? Por eso, por favor, corrigen su corazón. Los 50 días son los 50 días, los 50 días de escritura. Porque cada día escribir, Marquito. por eso ni siquiera, mire, ni siquiera tiene que hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que hacer nada? Porque usted tiene que escribir algo o tiene que escribir algo que ya esté escrito. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito en los 50 días? ¿Qué está escrito en los 50 días? ¿Qué está escrito? Victoria. Victoria, Victoria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo estar seguro que está escrito Victoria? ¿Por qué? Porque es primogenitura y la primogenitura es lo más sagrado para Dios. Eso es lo que está escrito. Pero si yo quiero inventarme las estrategias para vencer el dolor o para vencer a las guerras y no escribo primogenitura, ¿qué escribí? Entonces, ¿quién escribió primogenitura en mi vida? El primogénito. El primogénito. Y entonces, ¿qué es lo que estoy sacando de mi corazón? Una vieja escritura. Eso está sacando estos 50 días para ver qué es lo que sale. Lo escrito por Dios o lo escrito por el otro reino, por el reino de mi mamá, por el reino de mis papás, por el reino de quién, por el reino del mundo, por el reino de mis amigos, por el reino de quién, por el reino de mis amistades, por el reino de quién, por el reino de mis íntimos, porque resulta ser que hay uno peor que el más íntimo, uno peor que el amigo. Pero algún rato Dios mediante permitirá hacer eso. Entonces, ¿sí ve? Entonces, lo que está haciendo Dios es desempolvando esa vieja escritura, porque además tenemos Pascua. Y sobre todas las cosas, enseñándonos a tomar la espada del Espíritu. Porque el Espíritu está llegando a esa escritura, el Espíritu está llegando a esas intenciones, el Espíritu está llegando a esas divisiones, el Espíritu está llegando a esas contiendas, el Espíritu está llegando a esas cosas prácticas. Porque en la vida práctica nosotros tenemos hijos, en la vida práctica nosotros tenemos que mover la economía, en las cosas prácticas nosotros tenemos que enfrentar la guerra, la guerra de todos los días, porque todos los días hay ese tipo de batallas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a enfrentar? Pues esa es la cuenta, confirmando y ratificando la escritura que tengo aquí y que todos los días me hace sopesar las cosas. Hasta aquí, bueno, continuamos. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está esa vieja escritura? En el corazón, en la mente. ¿Cómo está? ¿Cómo están esas cosas muertas? Esas cosas, ¿cómo están? O sea, esa escritura es una escritura incorrecta que se hizo y ahorita va a salir la escritura verdadera. Y se va, y se está ratificando en los cielos y en nosotros la escritura correcta. Pero tiene que año tras año salir lo que estos 50 días son. Se escribió en los 50 días, se escribió primogenitura, se escribió Espíritu de Dios, promesas, se escribió, ¿qué más se escribió? ¿Qué más? Se escribió unidad, se escribió mujeres, se escribió levadura correcta, se escribió. Pero por cada una de esas escrituras que escribió, claro, mire lo contrario. En lugar de primogenitura, tiene que pelearse por ser cabeza, pues entonces este es el tiempo que tiene que pelearse. En lugar de levadura, es tiempo de salida de esos reinos, entonces tiene que enfrentarse a esos reinos. ¿Sí? En lugar de pan, ¿qué? Tiene que inflarse pues esa masa. Tiene que moverse de esas cosas estancadas en la vida. ¿Qué más? En lugar de un corazón vivo,
Tiene que salir pues esas almas que han atravesado, esas armas que han atravesado nuestro corazón, producto de nuestras relaciones, de personas muertas, todas las cosas que están enlutadas, esas cosas que están colgadas, pues continúa. Saber manejar la espada o empuñar la espada es saber manejar la gloria como sinónimo. Claro, entonces, saber manejar la gloria, claro, ahí es cuando uno tiene que vivir el peso de las cosas. Y estos 50 días, pues como ustedes ven, es tiempo de gloria, pero también son cosas, es tiempo de levaduras. Y las levaduras no pesan, o mejor dicho, las levaduras, ¿cómo podríamos poner? El otro reino y las otras levaduras inflan, ¿sí? Entonces, no tienen peso de gloria, pero inflan y desinflan. ¿Y la gloria? ¿En dónde queda la gloria? En las cosas infladas, ¿qué hace la gloria? Desinflado. En las cosas desinfladas, ¿qué les hace? Polvo, harina, pues. Entonces, pero, obviamente, bueno, eh, ya más o menos nos damos cuenta de cómo son las cosas. Así que, primero que necesitamos, pues, necesitamos escritura, ¿ya? ¿Por qué se necesita la escritura? ¿Por qué? Porque después, mire, después de esta escritura, se necesita que la escritura, pues, se transforme en los 10 Dabar. Porque resulta ser que después de los 50 días, tenemos 40 días de qué? 40 días de escritura. Otra vez pues, seguimos con la escritura, pero ¿cuál es la diferencia con esta otra escritura? Que esta otra escritura, claro, ya esta ya se queda grabada, ya se transforma en ley, ya se transforma en enseñanza. Para eso el derramamiento del Espíritu, para eso el Espíritu de Dios. Bueno, vamos a... Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Sabe que a mí me llama la atención el versículo Levítico 23:17, donde Ajá. dice 2 panes? Ujú. Al menos en la mía tengo 2 panes. Son Perfecto, dos, perfecto, claro, dos panes, perfecto, los dos con levadura. claro, porque es el reino de Dios y O sea, es nosotros. como mi medida, que soy yo, y el otro es la medida del Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Exacto, Ok. exacto. El un pan, el un pan no va a faltar, el un pan nunca va a faltar exactamente, pero el otro es el que nosotros damos. Por eso, exactamente, por eso no dice un pan, podría decir un pan, pero resulta ser que el pan del cielo siempre va a estar ahí. El pan con levadura, el reino de Dios y su justicia, ahí va a llegar a los 50 días. ¿Sí? Si no, pregúntenle a los apóstoles. ¿Qué tipo de pan tenían los apóstoles? Ya. El mejor. Resucita a Cristo Jesús. ¿Y qué tipo de pan tenían? Tenían el mejor a disposición, siempre. Ya. Eh, Entonces, ahora, pues, ahora nos toca lo mismo que en Pascua, nos toca a nosotros poner también nuestro pan. Entonces, exacto, nuestro pan como casa, nuestro pan, y para eso necesitamos de esa espada. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué hace la espada? ¿Qué hace la espada de Dios? ¿Qué hace? Produce. Produce. ¿Qué hace Nati la espada de Dios? Eh, Eso, eso es lo interesante, porque la espada de Dios, en lugar de dar guerra, la espada de Dios
Por el contrario, da escritura. La espada de Dios da protección. La espada de Dios da pan. La espada de Dios da producción. En fin. Bueno, ¿cómo estamos? Súper bien. Amén, amén. Bueno, vámonos. Vámonos a Éxodo, capítulo 15. En Éxodo capítulo 15. Éxodo 15, verso 20 y 21. ¿Qué dice? Dice, y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero. Éxodo 15, 20 y 21. Dice, Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, cantad a Jehová, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Este es después del conteo, ¿no es cierto? No, esto es después de la Pascua. Esto es después, inmediatamente después de la Pascua. Cuando ya los carros de Faraón se cayeron en el mar y todas las cosas, cantó Moisés y cantó también Miriam, la profetisa. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo glorioso para Miriam? Como que ganar la guerra, ¿no? Ha triunfado, exactamente. ¿Cómo terminó María? Bienvenida Nancy, buenas tardes. Este versículo es muy importante, porque ¿de qué estamos hablando? Éxodo 15, 21, 20 y 21. Dice, Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras de ellas con panderos y danzas. Y Miriam respondía, cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Entonces, para ella, ¿qué era lo importante? Como decía Mía, para ella era importante la guerra, pues. Pero aquí tenemos Miriam. Perdón, Marquito, discúlpeme, me está sacando cada vez del Zoom. No sé si es mi internet o la suya, pero ¿en dónde estamos? Perdón. Estamos en Éxodo capítulo 15, verso 20 y verso 21. Ah, ya, ya. ¿Ya? Y con esto vamos a ver algunas cosas muy importantes. A ver, entonces, Éxodo 15, 20 y 21. ¿Qué espada empuñaba Miriam? ¿Qué le parece? Después de la La Pascua. de la alabanza. La de la alabanza. Muy bien. ¿Qué Pandero en más? mano, dice. ¿Perdón?
porque yo tengo, y María, la profecía hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danzas. Ajá. Y María les respondía, cantad a Yahweh, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar el caballo y el jinete. Exactamente. Ahora, ¿por qué es importante este cántico? ¿No es cierto? Porque estamos hablando de María, y al hablar de María estamos hablando de Aarón y de Moisés y de todo el pueblo de Israel. Pero también estamos hablando de la profecía, pero también estamos hablando de los tiempos y también estamos hablando de lo que para ellos era gloria, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ver qué tipo de gloria es la que está hablando ella. Entonces, ¿qué tipo de espíritu es el que está obrando, ¿no es cierto? Y sobre todas las cosas, ¿cómo? ¿Cómo le gustaría a usted? ¿O por qué después de salir, de completarle, de salir, pues Miriam, y Miriam cada vez fue decayendo y total, terminó antes de todos casi muriendo ella primero, porque ella incluso se levantó contra su propio hermano. Entonces, entonces, mire, ¿qué tipo de levaduras llevaban estas mujeres? ¿Qué le A parece? ver, si dicen de pandero y en la mano, pandero y danzas, ahí me llama la atención. Pandero y danzas. ¿Qué le parece? Entonces, aquí nosotros podemos ver qué hizo la levadura, qué hicieron los reinos en esta mujer. Y claro, qué es lo que pasó con ella incluso después, para que en lugar de tener una levadura momentánea, inflada por un triunfo momentáneo, tengamos una levadura de identidad y una espada correcta. ¿Por qué? Porque aquí lo que está contando es una vieja historia, pero le falta la historia, el complemento de la historia. Y el complemento de la historia siempre va a ser de principio hasta completar las cosas. Porque en el principio ya se anuncia cómo es el final. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora vamos con Moisés. Dice, Éxodo 15:6. Éxodo 15:6. Dice, tu diestra, oh Jehová, es majestuosa. Tu diestra, oh Jehová, destroza al enemigo. ¿Ya? Entonces, ¿qué está reconociendo Moisés? No solamente está, perdón, Eh, Perdón, yo tengo tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnificada en poder, ha sido y tu diestro, magnificada, Yahweh, ha quebrantado al enemigo. ha sido magnificada en poder, exactamente, ¿sí? Y ha derrotado al enemigo. Entonces, mire, por eso es importantísimo que detrás de una espada, ¿qué tiene que haber detrás de una espada? Detrás de una espada Mano. se tiene que reconocer la diestra. Mira, Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Pues el Espíritu de Dios lo que hace levanta la diestra. es reconocer.
una verdadera diestra que empuña una verdadera espada. Porque de lo contrario, ¿sí? Una aparente diestra, ¿qué va a hacer? Levantar guerras Va a levantar. Exactamente. de cualquier tipo, ¿Perdón? guerras de cualquier tipo. Entonces, vamos, por eso es importante. Ahora lo que estamos viendo es la parte de la espada, pero también la parte de la diestra. Porque la diestra del Señor y la espada del Señor, lo que tiene que hacer es abrir lo que se tiene que hacer. La espada lo que hace es abrir lo que pertenece a la derecha, a lo que pertenece a la diestra, a lo que pertenece a la justicia, y cerrar lo que pertenece a la otra mano. Porque la otra mano, ¿qué va a abrir? La otra mano va a abrir guerras, la otra mano va a abrir conflictos, y con la misma espada y con la misma escritura aparente. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Por desconocimiento de lo que hace la espada de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4:12. Y con esto completamos, porque tenemos 50 días para completar esto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Qué hace? Penetra hasta dividir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos de las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué hace la espada del Señor? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué hace la espada? Divide, Marquito. Divide. ¿Y qué es lo que divide? Lo que pertenece ¿a dónde? A una vieja escritura. A ver, Lo la que vieja escritura, la vieja levadura. Exacto. La vieja levadura, la vieja espada, las viejas guerras, las viejas escrituras. Y volver a que usted lleve la verdadera espada. ¿Qué hace la verdadera espada después de dividir? Pone el orden, pone a la diestra, pone qué, pone al mover, pone al mecimiento, pone qué, Reino. perdón, El reino. El pone reino. al reino. ¿Y eso es estático? ¿O eso más bien Dios lo mueve más? ¿Ya? Amén. Amén. Entonces, por eso le pregunto, María, ¿qué hizo con la profecía María? María, ¿qué hizo con la levadura María? María, ¿qué hizo con la espada María? María, ¿qué hizo con la gloria María? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Levantar la espada, correcta. Levantar la espada correcta. En la diestra, Marquito. Y encima más de en la diestra. No en la diestra, discúlpeme, no en la diestra, sino por el contrario. Esa es la diferencia. Entonces, esa es la diferencia, cerrando la diestra y abriendo el otro lado. Entonces, Dios nos da la capacidad de abrir la diestra, abrir lo que pertenece a la diestra, como usted lo dice, para que, y al mismo tiempo cerrar, porque los de la izquierda, ¿qué quieren los de la izquierda? ¿Cerrar o abrir la derecha? Cerrar la derecha, abrir la derecha, Marquito. No, vuelvo a repetir, los de la izquierda, ¿sí? Cuando Cristo Jesús viene y separa, los de la izquierda, ¿qué quieren hacer con la derecha? ¿Cerrarle o abrirle? Cerrarle, Marquita. Ahí Cerrarle. Y los de la derecha, ¿qué quieren? ¿Cerrar o abrir la derecha? Abrir. Abrir. ¿Y qué quieren hacer con la izquierda? Nada, ya se cierra. Ya se cierra. Exacto. Si se abre, esa es la diferencia. Si se abre la derecha, la izquierda se cierra. Entonces, ¿pero en dónde sucede eso? Discúlpeme. Entonces, en su casa, vea usted en su casa, ¿qué está abierta? ¿La derecha o la izquierda? Entonces, ¿qué necesita?
Necesita espada, necesita la espada, hasta para eso necesita estos 50 días, para seguir abriendo la derecha, porque si se abre la izquierda, ¿para qué se abre la izquierda? Para que usted, Dios, siga moviendo la derecha y cierre la izquierda, porque ¿qué pasa si la izquierda está abierta? Claro, pero si la izquierda, ¿qué pasa si abre, si la izquierda se mete en su casa, se mete en su corazón? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Me explico? Agag, bienvenido. Ya, le cachó. Se le va a entrar hasta el perro y el gato. Pero No hay cobertura. sobre todas las cosas se le va a meter una vieja escritura, exactamente, se le va a meter una vieja levadura. ¿Sí? Y en algunos casos, usted sabe, porque usted y yo sabemos para qué somos propensos, para qué es propenso a mi casa. Entonces, en algunas casas será más propenso que en el asunto económico. En otras casas será más propenso el asunto familiar. En otras casas será más propenso el asunto que el asunto divisiones. En otras casas será más propenso que el asunto levaduras. En la otra casa será más propenso el asunto que el asunto Jezabeles. Pero usted sabe la historia de su casa. Pero justamente en su casa usted tiene una derecha por abrir para que la derecha aprenda a empuñar esa espada correcta. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar entonces. Hoy es Shabbat. Y Padre, yo bendigo, Señor, a esta levadura, al reino de Dios y su justicia, a través de la levadura de mis hermanas y de mis hermanos de la casa del Dabá. Porque por cada congregación, por cada casa que se ha cerrado, pues siempre tu diestra ha abierto la verdadera puerta de tu misericordia y de tu primogenitura. Porque así nacimos en este mundo. Nacimos por tu espíritu, nacimos de la carne, nacimos del espíritu, nacimos del agua, pero empuñando espada, para que nuestra espada, lo que abra, Señor, sea lo que tu diestra abre. Y bendito seas, Padre de los cielos, porque cada día tu diestra y tu espíritu es el que abre misericordias. Para el nombre de Cristo Jesús, nosotros también abrir en nuestra casa, en la casa del Dabar, la diestra de tu justicia, porque la espada pertenece a tu diestra, y tu diestra y tu espada en el nombre de Cristo Jesús sea para seguir escribiendo la historia de primogenitura del reino de Dios y su justicia, la historia de hijas, la historia, Dios de los cielos, de lo que mueve tu espíritu y que detiene y hace retroceder esas guerras y esas espadas. Pero, Señor, lleva la espada de tu verdad, el Espíritu, Señor, que leuda una masa santa. Y esos somos nosotros. Y esos son, Señor, los novios, las novias, porque qué mejor ejemplo que una masa, un pan del cielo, aquí también en la tierra, que lleva unidad y que esa unidad, en lugar de ser un pan de dolor y de duelo, vuelve a ser un pan de hijos. Para ese, Señor, darles a nuestros hijos. Porque detrás de cada pan y detrás de cada levadura, lo que nuevamente les damos a ellos, Señor, es esa espada que discierne para dar muerte a su propia muerte, pero para abrir la diestra de tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, por cada María que volvió a tomar la espada de Cristo, hoy, Señor, la espada de Cristo, por cada uno de los Juanes y de los hijos de gloria que vuelven en el nombre de Cristo Jesús a caminar en tu bendición y en tu santidad, a caminar el reino de Dios y su justicia. Gracias, Padre, y la bendición, porque es Shabbat, y que hoy, Señor, que empezamos este Shabbat, Señor, de gloria, este Shabbat de gloria sobre gloria, pues lo que estamos dejando, Señor, es esa vieja historia de padres y de hijos, para tomar de tu espada y escribir la historia de los hijos que vuelven a su padre, de las madres que dan espada a sus hijos y de los hijos que devuelven la espada a sus madres, pero una espada de unidad
de pacto y de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, Shabbat, por favor. Siga abriendo la diestra y llevando la espada del Señor. Un abrazo, bendiciones. Un Del domingo, abrazo. ahí continuamos para que se siga abriendo. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Qué frío.